Bueno, creo que estamos todos. Me parece que estamos todos. Entonces, lo último que les decía es que el tercer aspecto para que una organización sea viable es el aspecto del aprendizaje. Y hay formas positivas y formas negativas de aprender. Eh, ¿Cómo aprende un nene que no tiene que tocar el fuego? O que no tiene que tocar algo caliente. Quemándose, sufriendo. Sufriendo. Bueno, está bien. Quemándose. ¿Y de qué otra manera lo puede aprender? Que alguien le diga. Que alguien le diga. ¿Sí? O imaginemos que pasa mucho tiempo, ese nene ya es más grande, ya sabe leer, y que lee en algún lugar de que si tocas algo caliente te quemas. No se lo dijo a nadie, no le pasó, pero lo aprendió igual. Tenemos distintas maneras de aprender. El problema es cuando consideramos que la mejor y la única manera de aprender es a través de la experiencia. Y esto las organizaciones, lamentablemente, por un lado lo valoran mucho, cuando piden experiencia en distintos rubros para los empleados. Y por otro lado, las experiencias en una empresa, o las malas experiencias en una empresa, si nosotros vamos a aprender a partir de esa experiencia, lo que nos va a pasar es que vamos a aprender, por ejemplo, eh, cómo hacer para no quebrar la empresa el día que la quebremos, porque necesitamos la experiencia para aprender. Con lo cual no estaría muy copado aprender de esa manera. La próxima vez no la voy a quebrar, ya está, ya la quebraste. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje se tiene que producir y la organización tiene que permitir que se produzca el aprendizaje y al mismo tiempo poder adquirir ese aprendizaje. Y el concepto de aprendizaje se refiere a cuando yo adquiero una determinada habilidad que puedo aplicarla. ¿Sí? No es un aprendizaje meramente teórico. De este aprendizaje del que habla Etkin es un aprendizaje práctico, que se puede adquirir desde la teoría, pero que a mí me tiene que dar herramientas que sean prácticas. ¿Cuántas materias hemos aprendido en la universidad y a los 3 meses no nos recordamos nada? Yo tuve lógica, la probé con 10 y no aprendí nada. Solo aprendí una anécdota que contó el profesor de un día que vio un camión y atrás del camión decía una frase que con eso él entendió por qué una chica era pareja de un chico. Porque la frase decía, soy petizo y negro como un corcho, pero tengo flor de pendorcho. Es todo lo que sé de lógica. No aprendí nada más en esa materia. Las caras de algunos, mejor no voy a decir nada. Entonces, ¿hasta dónde es que aprendemos realmente? Yo aprendo algo cuando eso que estoy adquiriendo, después lo utilizo. Porque yo durante el tiempo, el cuatrimestre que estuve estudiando lógica, aprendí, estudié, es decir, me interioricé en los conceptos, los leí, los estudié de memoria, los pude exponer en un examen. Pero ¿cuánto aprendí realmente? Nada. Salvo esta frase reveladora, después no aprendí nada. ¿Sí? Entonces, este aprendizaje del que habla Etkin para las organizaciones tiene que ver con nuevas herramientas que el sistema adquiera, que la organización adquiera y que las utilice para solucionar futuros problemas. ¿Está bien? ¿Para qué? Para producir justamente un proceso recursivo, en el cual esa herramienta que adquirí la voy a volver a utilizar en la organización y la voy a seguir utilizando y cada vez la voy a aprender mejor. ¿Bien? De ese tipo de aprendizaje hablamos, no hablamos de aprender por aprender. Parece algo bastante obvio, pero tenemos un montón de organizaciones con un índice de rotación del personal muy alto y que sin embargo capacitan a su personal sabiendo que la gente se va. Entonces ese aprendizaje que el personal tuvo, ¿quedó en la organización? Yo tengo varios conocidos de que han saltado, es algo muy común hoy en día,
De hecho, lo más raro es la gente que trabaja en un solo lugar y no cambia de trabajo. Lo más común es la rotación, de ir cambiando de organizaciones en las cuales uno se desempeña. Y conozco gente que te decía, yo me quedo hasta que termine la capacitación. Cuando le logro sacar algo a esta empresa, me voy a otra, con ese aprendizaje. Entonces agarraban un curso de sistema SAP, por ejemplo, lo aprendían, se iban a otra empresa. En otra empresa aprendían a utilizar sistema Tango, contable, aprendía eso, se iba a otra empresa. En otra empresa le daban capacitaciones de inglés empresarial, aprendía eso y saltaba a otra. Y a cada una que iba saltando, cada vez a un puesto mejor, porque cada vez tenía más herramientas. Ahora, ese aprendizaje, desde el punto de vista de la organización, ¿se produjo? Capacitaste a un tipo que se fue. ¿Qué te dejó a vos como organización? Si eso no sería aprendizaje para la organización. El aprendizaje real para la organización es aquel que queda en la organización. Capacito a una persona, le enseño a, no sé, programar y arma un programa y el programa me queda. Y después se va el tipo con su conocimiento, pero el programa me quedó, el conocimiento quedó también en la organización. Ahí sí se produce aprendizaje para la organización. Ya no hablamos de la persona. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Caras de que sí o caras de nada, para mí son caras de que sí. Bien. Esos son los tres conceptos más importantes dentro de lo que tienen para leer de Etkin. La organización viable, que hace hincapié en tres conceptos: recursividad, reflexividad y aprendizaje. Eso es lo que tenemos que adquirir en este texto, como temas principales. El segundo texto que tienen para leer en esta unidad es un texto que seguramente ustedes tienen para leer todo el libro. Y es un libro que les recomiendo leer, que es La quinta disciplina de Peter Senge. Es un libro que van a utilizar en muchas materias. Generalmente se suele utilizar. Acá. La quinta disciplina. Y nosotros vamos a ver solamente el capítulo 1. En el cual justamente de lo que empieza a hablar el autor es de cómo presentar. A ver, todos parten de la misma situación. La forma de administrar actual no alcanza. Hay que buscar una manera nueva. ¿Por qué? Porque los trabajos han cambiado. Y él habla de que las organizaciones, para poder desenvolverse bien en la actualidad, tienen que ser lo que él denomina organizaciones inteligentes. Entonces acá tenemos un nuevo tipo de organización, un nuevo tipo de empresa. La organización inteligente. Y para que una organización sea inteligente, va a tener que poder dominar 5 disciplinas, 5 aspectos que él considera fundamentales, que son habilidades que la organización tiene que tener. Ahora, ¿cómo una organización tiene habilidades? Y no las va a tener de por sí la organización, sino que quienes van a tener esas habilidades son los que están dentro de la organización, son las personas. ¿Estamos de acuerdo? La organización por sí misma no tiene características. Las características son de las personas que están dentro de la organización, que en este caso son características comunes a todos. Y lo que dice entonces Peter Senge es que tiene que tener 5 características distintivas y tiene que tener el dominio de 5 disciplinas. Estas 5 disciplinas arrancan por el dominio personal. Es una característica individual que después se tiene que ver reflejada en lo grupal, que tiene que ver con el aprendizaje. Cómo aprendemos individualmente y el dominio que tenemos para el aprendizaje para poder aclarar mejor cuáles son nuestras metas y cuál es nuestra visión dentro de la organización. ¿Sí? Eso es básicamente lo que él menciona como dominio personal. En segundo lugar, un concepto que ya vimos mucho, que es el concepto de modelos mentales. ¿Cuándo lo vimos? Cuando hablamos de paradigmas. Y lo que él dice es que es necesario, primero, de que cada integrante de una organización tiene sus propios modelos mentales. Y que la organización toda tiene un modelo mental determinado. Cuando hablamos de modelo mental, hablamos de creencias, de
mecanismos internos de pensamiento que están muy arraigados en cada uno de nosotros y que nos llevan a entender el mundo de una determinada manera. Es una de las definiciones que hemos dado de paradigma. ¿Está bien? El modelo mental, el concepto de modelo mental va completamente ligado al concepto de paradigma. Y es cómo entendemos nosotros que funciona el mundo. Y a veces no somos conscientes de que entendemos que funciona de una manera. ¿Por qué? Porque lo tenemos incorporado ya de esa manera. ¿Y cuándo nos damos cuenta de que lo tenemos incorporado? Cuando se producen cambios, sobre todo cambios de base, en los cuales uno ahí empieza a ver aquellas cosas que tenía incorporadas y aquellas que no. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora con la cuarentena. A partir de esta situación, estamos pudiendo ver de que hay ciertas costumbres, ciertas creencias, ciertas cuestiones que teníamos prefijadas, como por ejemplo, para trabajar tengo que ir al trabajo, como por ejemplo, mi trabajo es fundamental en la organización en la que estoy, o al revés, mi trabajo no sirve para nada en la organización en la que estoy, y esta situación de cambio nos puede mostrar que quizás estamos equivocados y que esto es simplemente una creencia propia que tenemos incorporada. Creemos que nuestro trabajo es el más importante de todos y sin embargo hace 2 meses que no lo hacemos y la organización funciona igual. Creemos que nuestro trabajo no es importante y resulta que como no lo estamos pudiendo hacer bien, la organización se ve afectada. Entonces decimos, pará, un grado de importancia tenía. Pensamos que somos personas ermitañas, que nos encanta estar encerrados y ahora que estamos encerrados queremos salir. Entonces quizás era algo que teníamos arraigado, bueno, algunos no, por las caras que ponen, algunos capaz que no les interesa salir. Pero son preconceptos que tenemos arraigados, que nuestro modelo mental es el que lo va formando. Y lo que dice Peter Senge es que, bueno, la organización tiene su propio modelo mental, los individuos tienen sus propios modelos mentales, pero que es necesario exponer esos modelos. ¿Qué significa sacarlos a la superficie? Ser conscientes de aquellas cosas que nosotros suponemos, de aquellas cosas que nosotros tenemos arraigadas. Por ejemplo, poner en la superficie la cultura organizacional. Poner en la superficie esas cosas que se hacen sin pensar, para ver si están bien, si están mal, si las tenemos que modificar. Entonces, lo que él dice es, una disciplina que tiene que manejar una organización inteligente es la de reconocer su modelo mental y poder exponerlo para poder criticarlo. Ahí podemos hacer un link directo con la reflexividad de la que hablábamos hace un rato. Al exponer el modelo mental me permite ser reflexivo al respecto y ser autocrítico. Si yo no expongo mi modelo mental, mi autocrítica va a estar sesgada justamente por el modelo mental. El modelo mental no me va a dejar ver cosas. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto que estoy diciendo o les parece todo muy tirado de los pelos? Las dos cosas son válidas. Fer, ¿algún ejemplo que se te ocurra a vos? Mira, yo quería hacerles una pregunta, así como para que tengan un poquito más de conversación. Estos chicos me parece que se están durmiendo. No por vos, ¿no? Sino por el día lluvioso. Quería hacerles unas preguntas, a ver qué opinan. ¿La organización hace a las personas o las personas hacen la organización? ¿Ustedes qué creen? Las personas hacen a la organización. Las personas hacen. Es mutuo. Claro, depende. Depende de qué. Y de cuán fuerte sea la cultura organizacional de esa empresa. Si la cultura organizacional es muy fuerte, cada persona que entre se va a tener que adaptar. En cambio, si no es muy fuerte, entran las personas y van moldeando a la organización. Eso depende también, porque capaz entran y no se adaptan y se van. No es que sí o sí que se amoldan. Sí, o la misma búsqueda laboral te puede llevar
a buscar personas con las mismas características siempre, con lo cual nunca vas a tener a alguien distinto, siempre van a ser todos más o menos parecidos, porque vos los estás buscando parecidos. Más depende también como la categoría de la persona que entra, ¿no? No es lo mismo un operario del bajo nivel que un gerente general o un gerente que viene con una cultura distinta o una cultura igual, ¿no? Que se amolda. Cuando una persona de una categoría tipo un operario, un administrativo, viene con una cultura nueva, no creo que pueda influir mucho en toda la organización. No, no, tal cual. La influencia va de la mano del poder que la persona tenga. Claro. Uh-huh. Pero depende mucho de la cultura de la organización, no tanto de las personas. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaban algunos de que las dos cosas. Las personas hacen a la organización y la organización hacen a las personas. Porque todos terminamos cumpliendo roles dentro de las organizaciones y muchos de nosotros no somos de la misma manera adentro de la organización que afuera. Y ese no ser de la misma manera implica que estamos adaptando parte nuestra a la organización. Y el verdadero ser de cada uno quizás lo deja para afuera. Entonces hay un intercambio. Sí, Juan. No sé si vas a decir algo o no, Juan. Sí, respecto a lo que decía Fernando, puede ser que entre un operario que se tenga que adaptar por obligación, porque necesita la plata a la empresa, pero con el tiempo va conociendo compañeros, se van entrando nuevos compañeros y entre uno que entró que ya, no sé, tenga una forma de ser distinta, habla con todos y te termina cambiando la cultura. Uh-huh. Sí, a partir de la influencia que esa persona pueda generar, tal cual puede llegar a ser un cambio cultural que vaya de abajo hacia arriba. Uh-huh. Claro. Pero obviamente los cambios culturales son bastante paulatinos. Digamos que si uno quiere generar un cambio cultural fuerte, esos cambios se producen de arriba hacia abajo. Claro. Sí, pero sí. se puede producir uno paulatino desde abajo hacia arriba, totalmente. Bueno, ¿alguna duda en cuanto al tema modelo mental? ¿No? Tercer punto, construir una visión compartida. El concepto de visión tiene que ver con hacia dónde va la organización. Y de visión compartida implica de que muchas veces quienes lideran las organizaciones pueden tener muy buenas ideas, pero no siempre logran transmitirlas y logran que las personas que trabajan con ellos se apropien de esas ideas. Cuando hablamos de visión compartida, hablamos de encontrar puntos de contacto entre las visiones individuales de los trabajadores y las visiones grupales de la organización. Cuando logro encontrar esos puntos de contacto, es cuando logramos el famoso ponerse la camiseta, que se escucha muchas veces, de que tal empleado se puso la camiseta, es porque su visión individual tiene puntos de contacto con la visión de la organización. Entonces, pueden empujar los dos para el mismo lado. ¿Sí? Porque hay intereses comunes. Cuando los intereses son opuestos, bueno, cuando son opuestos en el arco, cuando no son los mismos, difícilmente una persona se pueda encauzar en una organización y hacer más de lo que le están pidiendo que haga. Va a ser lo justo y necesario y lo que él considera, ahí pueden sumar el concepto de reciprocidad, va a ser lo que él considere que, bueno, lo que la organización me da es lo que yo le doy y listo. ¿Qué es lo que me da la organización? Un sueldo. Bueno, entonces yo voy a dar hasta ese sueldo. No me pidas más. En cambio, cuando se produce una visión compartida, esos límites empiezan a ser más difusos y la persona puede brindar más a la organización a partir de un autoconvencimiento de que si logra los intereses de la organización es porque también está logrando los propios. Se imagina que esto no es algo muy sencillo de construir. Y hay una figura principal que vamos a analizar ahora dentro de un par de semanas, que es el líder, y es el que va a conducir justamente que se produzca o no esta visión compartida. ¿Bien? El cuarto punto del que habla Peter Senge es aprendizaje en equipo. A partir del exponer los modelos mentales individuales, el aprendizaje en equipo nos va a permitir contraponer distintos modelos y a partir de eso generar un aprendizaje inicialmente de equipo,
que ese aprendizaje, la idea es que se expanda en la organización para que termine siendo un aprendizaje de toda la organización. Y el quinto elemento, que en realidad ustedes en el libro lo tienen como el primero, es el pensamiento sistémico. ¿Por qué lo mencionamos como el quinto? Bueno, primero porque Peter Senge lo menciona como que esta es la quinta disciplina. Es la disciplina fundamental dentro de las que vemos, porque es necesario lograr un pensamiento sistémico para poder integrar justamente las 4 disciplinas anteriores. Cuando hablamos de pensamiento sistémico, hablamos de entender a la organización como un sistema, como un todo organizado, en el que no vamos a ver elementos separados, sino que vamos a ver interrelaciones entre elementos. Y lo que tenemos que analizar y estudiar es cómo funcionan esas interrelaciones. Bien, entonces, todas las personas de una organización, pero principalmente quienes la dirigen, tienen que tener un pensamiento sistémico en el cual puedan contemplar dentro de la organización todas sus partes, porque ahí van a tener en cuenta todas las variables que se produzcan en la organización, y que también la mirada hacia afuera, cuando uno, por ejemplo, quiere armar una estrategia, sea desde una mirada sistémica en la cual incluya a todos los distintos jugadores que puedan interferir en esa estrategia. ¿Está bien? La mirada sistémica nos permite entender que ningún hecho es aislado, de que todos los hechos están interrelacionados y que de alguna manera van a afectar al todo. ¿Bien? ¿Hasta acá se entiende? ¿Me dejás agregar algo, Sí, Fer. Nacho? Cuando Nacho estaba explicando brillantemente el tema de la mirada sistémica, es lo que deberían empezar a pensar ustedes, primero para el final, que deberían mover su cabecita hacia un pensamiento sistémico, en el cual tienen que empezar a relacionar todos estos conceptos que ustedes están viendo, y esto es fundamental para cualquier tipo de análisis organizacional que tenga que hacer desde acá en adelante. Cualquier tipo de trabajo que venga ahora en el cual ustedes tengan algún tipo de responsabilidad, tendrían que empezar a pensar de esta manera. No una manera tradicional, de una profesional, sino un pensamiento sistémico. Ver todas las variables, o tratar de ver todas las variables, tratar de ver todos los conceptos que hay en el ambiente, como para tener una mejor decisión, no quizás la mejor, pero por lo menos intentar que tenga los menores errores, la mejor estrategia posible, y la mejor parte que tengan ustedes es la que den todo, que eso es fundamental. Tienen que tratar de ver, tener una mirada tipo de águila, no de pajarito. El águila ve desde arriba todo el campo, su visión es muy amplia, que ese es el pensamiento sistémico, pensar en un sistema, pensar en algo amplio, no solamente en lo corto, a corta vista, ni a corto plazo. Empiecen a pensar muy bien eso, porque es muy importante. Bueno, la idea de la materia básicamente es profundizar el pensamiento sistémico. Por eso es que no vamos a evaluar o no evaluamos los temas por separados, sino que lo que buscamos evaluar son las relaciones entre los distintos temas. ¿Sí? Eso responde a la lógica del pensamiento sistémico. Bien. Por último concepto para incorporar. Lo que dice Peter Senge es que cuando una organización logra manejar estas 5 disciplinas a la perfección, va a permitirle llegar a un punto de aprendizaje que recibe el nombre de metanoia. ¿Sí? Un concepto que imagino que no deben haber escuchado muchas veces. La metanoia es cuando el aprendizaje que uno logra nos permite un cambio de perspectiva acerca de un determinado tema.
Es un aprendizaje tan profundo que nos permite modificar la perspectiva de lo que entendíamos de ese tema. Bien, este sería el último concepto para incorporar de esta unidad. De la quinta disciplina para leer, el capítulo 1, creo que es algo así como 8 hojas. Y el capítulo 1 de Etkin, el resumen que yo les mandé es algo así como 15 hojas, una cosa así. Con lo cual no hay tanto material de lectura. Sí, es importante que identifiquen cada uno de los conceptos por separado para después ver cómo hacen para llevarlo a relacionarlo con el resto de la materia. ¿Está bien? Insisto, cada tema nuevo que se vaya incorporando en la materia, ustedes tendrán que ir incorporándolo para relacionarlo con todo lo anterior. Ese Perdón, sí. ¿puede repetir el último concepto? Sí, cuando se logra el dominio principal de los 5 principios que mencionamos antes, se produce un tipo de aprendizaje llamado metanoia. Y la metanoia implica un cambio en la perspectiva en la cual uno está observando un determinado hecho. Bien, entonces, insisto, sigan todos los temas de esta manera, con la mirada ya pensando en el final. Yo quiero que ustedes ya desde el día de hoy vayan armando el examen final. No les pido justamente más trabajos semanales para que ustedes se puedan dedicar a armar el examen final. Les cuento muy rápido lo que es el examen final, después se los voy a mandar igual por video, pero la idea es relacionar conceptos sin definir, y esto es muy importante. No tienen que definir los conceptos. Las definiciones de los conceptos ustedes las tienen en la bibliografía que tienen para leer. A lo que apuntamos es saber cómo ustedes relacionan esos conceptos. Por lo tanto, ustedes van a decir, por ejemplo, que, no sé, el principio dialógico del paradigma de la complejidad se relaciona con la responsabilidad social empresaria porque tal cosa. No me están explicando ni qué es el principio dialógico, ni qué es la responsabilidad social. Partimos de la base de que esos conceptos ya son sabidos. A partir de la relación que ustedes hagan, yo voy a ver si el concepto se entendió o no. Cuando una relación no me cuadre del todo o no cierre bien, ahí vamos a ahondar entonces en el concepto. Yo relaciono A con B, y la relación no está bien, hay algo que hace ruido, le voy a preguntar primero por qué lo relacionaron así. Cuando lo empiecen a explicar, si no queda del todo claro, le voy a preguntar, bueno, para ver, ¿qué entendiste vos que es A? Porque quizás el error está en el entendimiento y no en la relación. ¿Qué entendiste que es A? ¿Qué entendiste que es B? Solo en ese caso vamos a ir hacia la definición de los conceptos, que ustedes la tienen que tener incorporada. Ustedes simplemente van a ir anotando relaciones. Esto se relaciona con esto por tal motivo. Esto se relaciona con esto otro por tal otro motivo. O lo ideal es que logren armar relaciones de varios conceptos, no solamente de a dos. Lo más rico en esta materia es cuando ustedes arman relaciones juntando 3, 4 o 5 conceptos. ¿Sí? Que todos los temas que vienen de ahora en adelante son temas facilitadores justamente que ayudan a unir conceptos. Está bien, pero entonces la idea es que ustedes armen los conceptos que ustedes, las relaciones que ustedes encuentren, van a encontrar no una, van a encontrar 1000 relaciones. Cuando terminen de encontrar las 1000 relaciones, van a agarrar todas las relaciones que ustedes consideren simples y las van a borrar. Y se van a quedar con las demás. Les aseguro que cuando ustedes vayan haciendo este trabajo, van a tener relaciones que ustedes la van a leer y ustedes van a decir, esta es la mejor que hice. Cuando yo les pregunte cuál es la mejor relación de todas, ustedes van a tener muy claro cuál o cuáles son. Van a tener esa relación que van a llamar a un compañero y van a decir, mira lo que puse. No era tan boludo como parecía. Cuando encuentren ese tipo de relación, esas son las que estoy buscando. Y les aseguro que es así, ¿eh? Esto lo hacemos todos los cuatrimestres. La única diferencia es que todos los años lo hacemos con una red conceptual. Y ahora lo vamos a hacer simplemente con ustedes escribiéndolo. Pero es así, van a encontrar relaciones que
ustedes van a determinar, esto me quedó bueno, esto me quedó con profundidad, y no van a tener duda de qué es una relación simple y cuál no. Ejemplo de relación simple. Nosotros dentro de un par de semanas vamos a ver liderazgo y vamos a ver negociación. Una relación simple es, los líderes tienen que saber negociar. De esa manera van a poder llevar a cabo sus estrategias. Bien, ¿está mal eso? No, está perfecto. ¿Es simple? Demasiado simple. ¿Sí? Ante una relación simple, ustedes tienen que preguntarse por qué. Un líder necesita negociar. ¿Por qué? Algo que a mí me encanta preguntar es, ¿y qué pasa si no sabe negociar? Si ustedes encuentran la respuesta a por qué el líder tiene que negociar, y por qué sí o sí es necesario, por qué están marcando una postura, ustedes dicen que, o por ejemplo, algo mucho más simple todavía, una organización tiene que tener un líder. Ok, ¿no existen organizaciones sin líderes? Sí o no, la respuesta la tienen ustedes. ¿Por qué tiene que tener un líder o por qué tendría que no tenerlo? Entonces, en la profundidad de la relación la van a encontrar con el por qué. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Pero ya lo pueden armar desde ahora y a medida que incorporan conceptos, cada vez le van a ir sumando más cosas. Sí les va a Profe, ¿y pasar que... Sí, Juan. algún ejemplo de una relación así compleja? ¿Querés que te dé el examen? Bueno, la respuesta relacionen teoría del caos con responsabilidad social empresaria. Busquen esa respuesta, eso es una relación compleja. Teoría del caos, responsabilidad social empresaria. Dos temas que de movida no tienen relación. Pero sin embargo ustedes se las encuentran. Y van a encontrar relaciones mucho mejores que las que pueda encontrar yo. Pero con ese tipo de preguntas, cuando intentes el último tema, juntarlo con el primer tema, ahí es donde vas a encontrar la dificultad de las relaciones. Y se van a dar cuenta ustedes muy rápido. No es que van a llegar al examen y yo les voy a decir, son todas re fáciles las relaciones. Ustedes solos se van a dar cuenta. Si hacen un examen con todas las relaciones fáciles, el examen va a estar aprobado. Lo que va a variar acá es la nota que se van a sacar a partir de la profundidad del examen. ¿Sí? Si encontré 50 relaciones sencillas, ok, listo, vas a probar. No te vas a sacar un 9, te vas a sacar un 4, un 5. Si encontré relaciones con profundidad, cuanto más profundidad encuentren, mejor va a ser la valoración de la materia. ¿Está bien? Pero el examen final ustedes lo van a tener escrito. Y el día del examen, ¿qué tienen que hacer? Leerlo. Toda persona que sepa leer está en condiciones de aprobar el examen. Miren qué difícil que era. Y después charlaremos acerca de lo que están leyendo. Es un examen que a mí me da una tranquilidad muy grande, y es que si se copian, me doy cuenta enseguida. Porque en cuanto empiezo a preguntar un poquito, no saben cómo defenderlo. Si lo hicieron ustedes las relaciones, ustedes van a saber por qué hicieron esa relación y por qué no hicieron otra. Algo que me encanta preguntar es, relacionaste 10 conceptos, ok, ahora yo le sumo el 11. A ver qué pasa. Para que lo relacionen en el momento. ¿Sí? Y ahí no hay copia posible. Entonces ese examen a mí me deja tranquilidad de que a ustedes le van a dar un examen de años anteriores, se lo van a dar en la mano, un examen que tiene un 10, y ustedes no lo pueden defender. ¿Por qué? Porque cada examen responde al modelo mental de cada alumno. En realidad esto se llama modelo mental inteligente. Y esta forma de evaluar demuestra el modelo mental inteligente de cada uno. Es cómo cada uno relaciona las cosas. Y es único. Les aseguro que es único. No relacionamos todo de la misma manera. De hecho, nunca hice yo la red conceptual de esta materia. No la sé cómo la haría. Seguramente sea una cagada al lado de la de muchos alumnos, la mía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo yo relaciono los temas. ¿Está bien? Una última cosa, con respecto al último trabajo que ustedes me entregaron, algunos ya lo hice, pero les voy a ir dando una devolución individual a cada uno de este último trabajo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es una práctica del examen final. Entonces quiero
con mi devolución, que ustedes más o menos puedan entender qué es lo que se busca y a dónde se apunta. ¿Sí? Así que cada uno va a recibir una devolución mía del trabajo que fue entregando, del último. ¿Está bien? Del de relacionar la organización fractal con el resto de la materia. ¿Alguna duda? Hablé un montón hoy. Hablé demasiado. Lo que tienen que leer de esta unidad son los temas que estuvimos mencionando, ¿sí? Profundicen en los conceptos que estuvimos hablando hoy. Pero la lectura es la que tienen en el programa de la materia, que es la unidad 1 de Etkin y la unidad 1 de Peter Senge. Capítulo 1, perdón. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguien hable ahora o callen por una semana al menos? Bueno, si está todo ok, entonces damos por terminada la clase y nos estaremos viendo la semana que viene. ¿Perfecto? Adiós, chicos. Bueno, gente, nos vemos entonces. Buena semana para Chao, todos. profe, buenas noches. gracias. Igualmente, hasta luego.